Muchos estudiosos nos dicen que el lenguaje surgió de manera espontánea, pero a pesar de las diferentes teorías, no se sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que nos comunicamos constantemente por medio del lenguaje, sea articulado o no articulado. La lengua, lenguaje articulado, es el modelo general y constante de todos. Es el código común y está compuesto de signos y reglas de funcionamiento, que rigen los actos de habla de todos. Entonces, el habla es la manifestación concreta del lenguaje. Las personas se comunican con secuencias o cadenas de actos de habla, que generalmente son oraciones. La clara mayoría de venezolanos están en contra de Chávez. La clara mayoría de venezolanos están en contra de Chávez. Y Chávez tendrá que irse tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible. Quizá antes del 2013, ¿por qué no? ¿No? Como podemos ver, las personas no se comunican solamente con oraciones, sino con secuencias, es decir, en discursos dentro de un contexto y realidad concreta. En este informe se mostrará los elementos para el análisis del discurso de una manera muy general. Antiguamente, las tendencias de los estudios del lenguaje tomaban como objeto la oración, pero actualmente toman a una unidad mayor que la involucra, discurso o texto. El siguiente texto es un fragmento producido en la acción de un discurso literario. Su verdadero nombre era Pablo Rojas, pero siempre se las ingenió para que lo llamaran Vicente Arlés. Y así como procedía con su identidad, lo hacía también con el resto de su vida. Lo conocí algunos años en una pensión de mala muerte. Entonces, como ahora, estaba ebrio y engatusaba a los pensionistas. No recuerdo exactamente cómo fue que llegó a mi mesa. Lo cierto es que pronto me vi envuelto en un diálogo absurdo. «Así que usted es pintor», le dije sin mayor interés. «Por supuesto, ¿acaso no lo parezco? Para que me creas te propongo una cosa. ¿Quisieras tener un cuadro mío?» «No, hombre, no puedo darme esos lujos con lo que gano». «Es que no se trata de dinero. Me imagino que toda pintura tiene un precio, ¿no? Mira, yo no pretendo venderte nada. Hagamos más bien un trueque. Tú me das para el taxi de ida y vuelta y a cambio tienes tu cuadro». «¿Y qué me garantiza que vas a volver?» «Las cervezas que vas a pedir, muchacho», me dijo en un tono de consejero, y acercándose a mi oído agregó: «Con el alcohol nunca me juego». De manera que le di para el taxi, claro está, sin el menor deseo y convicción de que volviera. Llegó, no obstante, a la media hora, algo más sobrio, cambiado de ropas y oliendo a colonia barata, con nuevos bríos, como se dice. Naturalmente cargaba el cuadro prometido. «Una obra maestra», gritó mientras la levantaba por encima de su cabeza. Bien, entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre texto y discurso? Hay muy poca diferencia, suponiendo que exista. Si queremos señalar alguna, sería que el discurso es más la acción pragmática, es decir, las cadenas de los actos de habla y su uso en un contexto. Y el texto es la parte semántica abstracta que se teje en un discurso. A continuación aplicaremos el análisis anteriormente mencionado según las 7 dimensiones o componentes del discurso: cognitiva, semántica, morfosintáctica, fónica, semiótica, pragmática y sociológica. La dimensión cognitiva abarca el proceso de la información que se genera en la realidad interna y externa de las personas, forjadas por sus experiencias, que luego se vuelven significados. Por ejemplo, en la expresión, me imagino que toda pintura tiene un precio, ¿no? Y en la segunda expresión, con el alcohol nunca me juego, podemos deducir qué manera tienen los interlocutores de ver la vida y su cosmovisión. La dimensión semántica en el texto se analiza de 2 maneras: según su macroestructura y según su superestructura. También va de la mano con los tipos de coherencia. Aplicando el análisis según su macroestructura, tenemos el tema y el rema. El tema sería: «Así que usted es pintor».
porque responde la pregunta ¿de qué trata el discurso? Y el rema, ¿acaso no lo parezco? O ¿quisieras tener un cuadro mío? Porque responde la pregunta ¿qué información complementaria se le adiciona al tema? En la coherencia podemos encontrar el siguiente fragmento. ¿Y qué me garantiza que vas a volver? Las cervezas que vas a pedir, muchacho. Este tipo de coherencia se llama lineal, y es cuando las secuencias entre oraciones emitidas son adecuadas. Pero si simplemente leo, las cervezas que vas a pedir, muchacho, no guardaría relación sin que previamente se haya preguntado ¿y qué me garantiza que vas a volver? En su superestructura encontramos la tipología textual, que en este caso es un texto narrativo. La dimensión morfosintáctica es el estudio de la cohesión en los morfemas y palabras al interior de las oraciones. Ejemplo, ¿quisieras tener un cuadro mío? Se puede ver que hay articulación entre la sintaxis y la morfología. Dimensión fónica. Este análisis estudia las unidades fonológicas que se producen fonéticamente. Es así que podemos reconocer si un discurso es oral o escrito. Obviamente el discurso estudiado es escrito. Dimensión semiótica. El análisis parte de considerar en el discurso un proceso semiótico o semiosis, que quiere decir que el texto va a ser construido con la ayuda de símbolos, signos, donde intervienen los elementos emisor, receptor, código, mensaje, contexto, destinatario. En el discurso también se identifica la tipología textual. En este caso estudiado es un capítulo de un libro. También podemos decir que se produjo en la lengua castellana, mas no se hacen presentes otros tipos de signos. Dimensión pragmática. El discurso por sí es una realidad pragmática, pero lo que caracteriza a esta dimensión es que el discurso tiene la propiedad de ilustrar una fuerza ilocutiva. Esta es la intención de comunicar algo en los actos de habla. Así que la expresión ¿y qué me garantiza que vas a volver? Expresa la presencia callada del emisor que en el texto atribuye al personaje, pero que en realidad corresponde al autor del texto, Luis Eduardo García. El personaje se hace presente como primera persona. ¿Vas a volver? Expresión que sitúa a los interlocutores en un lugar concreto y a su vez guarda relación con el tiempo, que es ahora. Dimensión sociológica. Es la esencia del discurso, en donde mínimo intervienen dos agentes. Involucra a todas las demás dimensiones y abarca la caracterización tanto de la comunicación como de los hablantes. Analiza, por ejemplo, el contexto cultural, formación, ideología, motivaciones, etc. En el fragmento literario se menciona que los protagonistas tienen casi la misma edad, quizá las mismas costumbres de acudir a lugares donde se bebe. En el caso del pintor, nos está mencionando el rol que ocupa.